En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y amigo y hermana, a este programa viva y eficaz, porque la palabra del Señor siempre es viva, es eficaz, es poderosa, produce vida e ilumina la mente y el corazón de los seres humanos. Él dijo en una ocasión: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y este programa, como cualquier otro programa que se predica la palabra de Dios en todo el mundo, todos los demás programas tienen sus respectivos nombres. Y toda palabra que se predica en todos los programas cristianos es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que limpia el alma, que ilumina el corazón del ser humano. Estamos estudiando la parábola del sembrador, que se encuentra en el capítulo 4 de Marcos. Estamos leyendo esa parábola. En el programa anterior hablamos de cómo el Señor a la orilla del mar les enseñó esta parábola a la gente, sentado en una barca, y les enseñó que el sembrador salió a sembrar y que la semilla cayó en diferentes terrenos. En un terreno seco, duro, donde la palabra no penetró; en un terreno pedregoso, donde la palabra no prosperó; en un terreno donde habían espinos, abrojos que ahogaron la palabra, ahogaron la palabra, y la palabra no dio fruto. Y el otro terreno donde era un terreno bueno, preparado, y que dio fruto. Hablando de la gente y de su respuesta a la palabra de Dios, el Señor dijo que unos dan fruto el 30%, otros dan fruto el 60% y otros dan fruto el 100%. Ok, ahora vemos cómo el Señor explica esta parábola. Después de que el Señor habló la parábola, los más cercanos a Él y los discípulos, es decir, como ya había explicado antes en un programa, habían unos discípulos del Señor que estaban cercanos a Él, pero no eran de los 12 discípulos que Él había escogido, pero que eventualmente le seguían a Él, que no habían dejado totalmente su familia ni sus trabajos, pero cada vez que tenían ocasión iban hacia Él para escucharle. Así que se habían constituido en discípulos del Señor, no tan cercanos, no tan íntimos, y discípulos no totalmente a tiempo completo, como los 12 discípulos que el Señor había escogido para que estuviesen con Él. Aquí dice así en el verso 10 del capítulo 4 de Marcos: cuando estuvo solo, después de que les enseñó la parábola, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino
de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Ya nosotros sabemos lo que significaba esto. Habían muchos que seguían a Jesús, entre ellos algunos fariseos, otros escribas, otros líderes miembros del concilio, algunos sacerdotes. En realidad estos nunca se identificaron y nunca creyeron que eran discípulos de Jesús. Siempre estuvieron vigilándolo. Andaban detrás de él para ver si el Señor enseñaba algo no adecuado para tener con qué acusarle. Esos son los que estaban afuera. Y hubieron muchas, pero muchas controversias cuando el Señor les hablaba. Pero después el Señor adoptó el método de las parábolas. Porque si tenían interés en conocer los misterios del reino de Dios, entonces ellos podrían acercarse a él para preguntarle, como en el caso de Nicodemo. Y los que verdaderamente tenían interés en conocer las cosas del reino de Dios, entonces se iban a acercar al Señor y le iban a preguntar, y el Señor no se iba a rehusar enseñarles las cosas de Dios. Por eso les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera. Esa expresión, estar fuera, se refiere a los que no tenían interés, a los que se acercaban por simple curiosidad y a los que se acercaban para ser antagonistas del Señor, para contradecir las enseñanzas del Señor, para blasfemar de la sabiduría divina. Esos eran los que estaban fuera. Mas a los que están fuera les hablo por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean, oyendo no oigan. Estas expresiones revelan un juicio de Dios que ya se había ejecutado en otra generación, en el tiempo de Isaías. Personas que en realidad no venían con un corazón sencillo y humilde para aprender, sino para contradecir. Dijo aquí el Señor: mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, o sea, no entiendan, viendo no entiendan, escuchando no entiendan, no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahora, ¿es que acaso el Señor no deseaba que se convirtiera la gente? ¿Acaso el Señor no había venido para que a las personas se les perdonara los pecados? Claro que sí, a eso había venido. Pero el Señor está diciendo que habían una clase de personas, y ya nosotros sabemos cuáles eran esa clase de personas. Los que eran antagonistas de Cristo, los que le rechazaban, los que le odiaban. Siempre anduvo rodeado de personas que se infiltraban entre los discípulos para ver qué es lo que Cristo decía,
no porque quisieran aprender, jamás tomaron a Jesús como maestro de ellos, sino más bien como enemigo. Buscaban la manera de destruir a Cristo, de matar a Cristo, de tener con qué acusarle. Jamás asumieron una actitud de atención humilde para aprender de los labios de nuestro Señor. Esos son los que estaban afuera. Esos son los que Cristo dice para que viendo no vean, para que oyendo no oigan y para que oyendo no entiendan ni perciban. Pero a los que sí querían aprender, el Señor con todo gusto y con toda solicitud les explicaba el significado de las parábolas. Verso 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Aquí está diciendo que Cristo que entender esta parábola, comprender los principios de interpretación de esta parábola era necesaria para poder entender las demás parábolas. Verso 13, volvamos a leer. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las demás parábolas? Y luego explica, el sembrador es el que siembra la palabra. El que siembra la parábola es Cristo y el que siembra la palabra es todo cristiano, todo predicador, pastor, evangelista, maestro, toda persona cristiana que da testimonio de Jesús, que se toma su tiempo para hablar de Cristo, de su salvación, del evangelio, de lo que ha aprendido del evangelio. Entonces el Señor dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Usted, hermano y hermana que me está viendo y escuchando, usted tiene familia, usted tiene vecinos y usted tiene amigos bien cercanos e íntimos. Usted tiene que hablarles la palabra, sembrar en el corazón y en la mente de sus hijos, sus familiares, sus vecinos, sus amigos y en cualquier persona, usted tiene que sembrar la semilla que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida en sí, como también la semilla, cualquier semilla, tiene vida en sí misma, que cuando se siembra, brota, germina. Entonces el Señor dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Cada vez que usted habla, cada vez que yo hablo, estoy sembrando la palabra en el corazón, en la mente de cualquier persona que quiera, que tenga interés de conocer los misterios del reino de Dios. Y estos son los de junto al camino, o sea, los va el Señor ahora a explicar que la semilla cayó en diferentes terrenos. Esos terrenos representan el corazón de las diferentes personas que escuchan la palabra del Señor. Y dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Se dice que el método que los judíos y los israelitas usaban para sembrar era que tiraban la semilla y la semilla se esparcía y caían en diferentes lugares
Y el Señor dice que aquí, en este caso, el sembrador sembró y la semilla cayó junto al camino. En el camino la tierra es dura porque está apisonada por los pasos de los transeúntes, de los que caminan por el camino. La semilla quedó encima. En otra explicación que el Señor da de esta palabra, dice que vinieron las aves y se comieron la semilla porque estaba encima, y las aves la vieron y entonces se la comieron. Entonces aquí el Señor dice que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se siembra de sus corazones. Es decir, la palabra fue inmediatamente quitada de los corazones y de la mente de las personas. Tan endurecido está la mente y el corazón de ciertas personas que cuando se les siembra la palabra, cuando se les habla, cuando se les evangeliza, el Satanás con toda facilidad quita la palabra que se sembró en ellos. Luego olvidan, quizás hasta minutos después de haber escuchado la palabra de Dios, esa palabra es quitada del corazón de esa persona, porque esa persona no ha mostrado interés alguno en esa palabra. Está muy endurecida la mente y el corazón, que no tienen interés absoluto en las cosas de Dios. Y que Satanás sencillamente y con gran facilidad quita la palabra de ellos. Es extraordinario, muy interesante que el Señor habla de Satanás en el contexto de la evangelización, porque nunca está el diablo tan presto a trabajar en contra de Dios cuando nosotros sembramos la palabra de Dios en los corazones de los hombres. Ahí está el diablo para impedir, ahí está el diablo para quitar la palabra, ahí está el diablo para distraer a las personas. 2 minutos. Entonces es el que quita la palabra. Debemos de tomar en cuenta esto. Por eso es que todos nosotros, los que hablamos de Cristo a las demás personas, sea en campañas, sean en predicaciones, sean en enseñanzas, o ya sea cotidianamente que hablemos a las demás personas, nuestro hablar debe de ser precedido, nuestra siembra debe de ser precedida por mucha oración, porque el corazón de ciertas personas está muy endurecido y porque el diablo está presto para quitar la palabra del corazón de las personas. Por eso, en nuestra lucha diaria contra Satanás, debemos de orar una y otra vez, clamar día y noche a favor de las personas a las cuales les sembramos la palabra, para que esta palabra dé fruto al 30, al 60 o al 100%. Mañana vamos a continuar hablando de esta parábola que tiene enseñanzas muy hermosas, muy maravillosas, y que así podemos entender cómo hacer la obra misionera, la obra evangelística. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios esté con usted y Dios le ayude a usted a sembrar su palabra en el corazón de los hombres. Hasta luego, hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.